Cuando yo llego a aquel lugar, yo me encuentro con un matadero de personas. Yo me encuentro con un centro de hechicería. Entonces ahí yo me doy cuenta que donde abunda ese pecado, y si usted quiere, le doy todo lo que usted me pida. Y abre la mano y yo veo que se le prende la mano en candela y eso produce dinero en él. Y él le dice, todo este dinero le daré si usted me da el local. Y yo le dije, perezca tu dinero y perezca tú, porque Dios se metió aquí. Y cuando yo vi que Jehová comenzó a limpiar así, dije, vamos para adelante, que Dios está aquí. Y eso era convirtiéndose la gente, y eso era una manifestación de demonios todas las noches, todas las noches, todas las noches, todas las noches había manifestaciones demoníacas. Luego me dice el Espíritu Santo, pero yo te entregué el terreno, yo te entregué el territorio, este territorio es tuyo, este territorio era ajeno. Este territorio tenía un principado. Este territorio tenía alguien que venía aquí cada X tiempo a marcarlo y a ministrarlo. Y yo rompí con eso para entregártelo a ti. No sé por qué ahora me reclama, me dijo el Espíritu Santo. Y yo le dije, gracias, Señor, porque no es a ti que te tengo que reclamar. Lo que tengo que ordenarle al diablo, que suelte Nekama Shot. Dios les bendiga. Dios le guarde de una forma muy, muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en este momento estoy con una mujer de Dios, una mujer que Dios la ha utilizado de una forma muy especial en el Espíritu Santo. Y para mí es más que una honra pues tener con cada uno de ustedes a la pastora Dorcas Alcántara. Pastora, un honor, Dios le bendiga mucho. Sí, estamos a sus órdenes, Dios les bendiga. Es un placer ver a estos muchachos levantarse con ánimo, con deseo, con entrega. Y yo estoy aquí para eso. Ese es mi placer y yo lo disfruto. Ver que esta generación está en lo que debe estar y con propósito poderoso de parte de Dios. Así que estamos a su orden. Gloria al Señor. Así que ya ustedes saben, ella es la pastora Dorcas Alcántara, una mujer muy conocida y muy amada por todos los que la conocen. Pastora, yo quiero saber, ¿quién es Dorcas? Bueno, Dorcas es una niña que en un hogar de una mujer cristiana nació entre 19 hermanos que somos, pues yo tuve el privilegio de ser como la número 13 por ahí. Y Santo. sí, entonces, entre tantos hermanos, yo pude notar que había un propósito externo en mi vida, porque noté que todos se fueron descarriando y saliendo, pero Dorcas permaneció, como dice su nombre, en servicio. Santo. Y pastora, ¿cómo es su crianza, su desarrollo y esas cosas? Sí, yo desde niña, como te dije, estuve en el camino del Señor. Entonces, al todo descarriarse, yo sí seguí dentro. Cuando me sentí un poco como sola, lo que hice fue que me alojé a la iglesia, a los hermanos, hasta vivir a la casa del pastor. Santo. Y de algunos hermanos. Y en ese alojo, pues, comencé a ver a Dios de una manera tan especial y como a dejar lo natural y lo humano y los hermanos, como hizo Jesús, que tenían que ver con la sangre, y me fui ligando más a lo que era lo espiritual y a lo que eran los hermanos espirituales. Santo. De tal manera que ya como con 14 años tomé una decisión y un carácter de lo que es el evangelio y comencé así con ese crecimiento en Dios a dar culto en los patios con un plato. Comenzaba a tocar con el plato y venían todos los niños y ya yo me sentía que era importante en Dios porque me seguían los niños y cantábamos coros de la escuela bíblica. Santo, sí, porque todo en algún momento, pues, hemos sido marcados por la escuela bíblica, pastora. Sí. Y pastora, en una pregunta, ¿en qué momento usted pierde ese ojo? Sí, en mi niñez, mi papá era muy dado a mi persona, era muy cariñoso. Entonces mi hermana, en eso como de 9 años, siempre que mi papá llegaba, ella tenía que cargarme rápidamente
porque él no le gustaba verme rodando, pero yo tenía 3 años. Entonces ese día mi papá llegó con una palma de coco para hacer una cocina en el patio y entonces él comenzó a tirarla al suelo, pues todos los muchachos comenzaron a cargar para atrás, pero ella me tiene cargada a mí. Entonces ella no quiso quedarse sin cargar y también me tiene que tener a mí cargada. Entonces lo que hizo fue que conmigo cargada fue también a levantar las palmas y entonces en eso la primera que tocó, que tomó, que aló, esa me dio en el ojo. Wow. Como la puya de la palma me dio en el ojo. Sí, el ojo instantáneamente salió por completo. Ya cuando me traen de Barahona aquí a la Angelita, ya no estaba, ya no había solución. Y determinan pues ponérmelo de vidrio. Sí, llegaron a ponérmelo de vidrio. Yo no le di seguimiento porque en eso me puse para Dios. Y de verdad es increíble que cómo borré todo eso, como si lo tenía o no lo tenía. A mí se me fue de mi mente que yo no tenía ese ojo. Y seguí así, como que nunca le eché de menos ni preocupé cómo ponérmelo. O sea que en cierta forma no le afectó. En mi desarrollo, de ninguna manera. Wow. Yo desarrollé sin ninguna complejidad. No, nada de eso, ni tampoco como que no lo necesitaba. Como que yo fui muy útil a estudiar, me gradué en varios estudios y técnicos y también me casé. En ese tiempo nadie se casaba con velo y corona en ese barrio donde me crié, ni existía casi nada, no se veía eso. Pues yo logré muchos éxitos que otras muchachas sin problemas físicos, pues no lo lograron. Wow. No. Recuerdo que cuando, recuerdo que cuando iban a la escuela como a examinar a los niños, como por costumbre de la vista, a todos casi les recetaban lentes, les recetaban gotitas, les recetaban, y a mí nunca los médicos me recetaron nada, ni lentes. Wow. Porque ellos determinaban que yo estaba muy suficiente aún teniendo ese problema físico. Wow. Pastora, ya que crece, se casa, ¿en qué momento siente el llamado de Dios al pastorado? Bueno, sí, como te dije, que hay un secreto poderoso ahí, mi líder, y es que el llamado de Dios, como que hay gente que nacen con él y otros pues se preparan. Wow. Y lo logran. Y yo puedo decir como que nací con él, porque cuando vi que todos como que se descarriaron y yo como que más me entregué a Dios y más me fui a la iglesia, no llegué a conocer como niñez, ni juventud, ni fiesta, ni nada de eso, porque subí como desde niña, desde pequeñita, con ese temor a Dios. Entonces en eso de los 14 años, yo ya en la iglesia, en la escuela bíblica y recibiendo la doctrina y eso, yo recuerdo que me entra un fervor extraordinario por el bautismo del Espíritu Santo. Y lamento que ahora la gente no se preocupa ni le está dando valor al bautismo del Espíritu Santo y lo tienen como algo más de su vida. Pero yo recuerdo que para el bautismo del Espíritu Santo yo duré 3 días en ayuno y fui a una conferencia que estaba dando Jorge Rasky y aún no recibiendo el bautismo, pues yo después volví en otra ocasión y me metí en esos días de ayuno para volver a provocarlo, porque yo sentía que parte de mi vida, parte de mi proyecto, de mi liderazgo, de todo lo que yo podía hacer en Dios, era ese bautismo, esa presencia neta, esa esencia del Espíritu Santo. Y lo buscaba con ese fervor. Pues cuando yo recibí el Espíritu Santo, que comencé a trabajar en el liderazgo de jóvenes, yo recuerdo que yo, cuando fui bautizada, yo no podía salir a la calle porque hablaba lengua. Wow. Fue algo que me impactó tanto, lo que es la presencia del Espíritu Santo. Fue una unción tan grande que yo danzaba y durmiendo me despertaba hablando lengua y comenzaba a gemir y a llorar en oración, amanecer de rodillas. Fue algo
que impactó mi vida de tal manera que ahí mismo comencé a trabajar con los jóvenes. Yo dormí en la iglesia, yo amanecí en la iglesia, yo matutinos era como parte de mi desayuno diario. Y entré en esa dimensión tan espiritual y en esa ligadura con Dios. Y hice una amistad con el Espíritu Santo tan profunda que éramos amigos, hablábamos y nos sentíamos de verdad que yo sentía como que ya no me importaba que no tenía papá, que no tenía mamá, que fue algo, nosotros hicimos una relación demasiado profunda. Wow. Cómo me hablaba, cómo me atendía, cómo me despertaba, cómo yo sentía que él me arropaba. Y fue algo maravilloso, de verdad. Valió la pena cómo yo busqué al Espíritu Santo. Pastora, y dentro de esa búsqueda con el Espíritu Santo, donde usted se hizo amiga con él, ¿hay alguna experiencia que él le dio a usted? Sí, tuve varias. Tuve una experiencia de cuando yo ministraba a las personas. Ahí recibí el don profético y entonces veía cuando alguien hablaba lengua, cómo el Espíritu Santo me daba la interpretación y que no importaba qué clase de lengua era, no importaba qué género de lengua era lo que se manifestaba, siempre la interpretación en diferentes personas él me la daba, es decir, que llegué a tener género de lengua y también interpretaciones de lengua diferentes. Fueron muchas experiencias. Tuve también la experiencia de que un día estaba en una iglesia que teníamos por allá por Yamasá. Teníamos una iglesia por Yamasá y teníamos una vigilia. Y entonces habían unos muchachos de una iglesia muy común, que me reservo el nombre entre nosotros y conocida. Y entonces ellos entraron como en una actitud de prostitución, como de fornicación. Wow. Y en eso el Espíritu Santo me paró de donde yo estaba y me llevó donde estaban las personas haciendo lo que estaban haciendo. Y de ahí en adelante pues tuve una experiencia como una madurez, que cada vez que había pecado y situaciones de fornicación o de adulterio a mi alrededor, el Espíritu Santo me ponía inquieta, me hacía despertar, santo. Y entonces eso producía en mí una interpretación, un discernimiento profundo de que algo se está moviendo extraño. Y entré en unos niveles tan poderosos que en la iglesia nunca se escondía pecado. Yo siendo presidenta de los jóvenes, desde que había situaciones difíciles o algo, de una vez era descubierto. Wow. Porque la dimensión que recibí fue extraordinaria. Pastor, entonces hace falta eso en este tiempo. Hace falta eso en este tiempo porque muchas veces ve unos espíritus de estupor en los mismos líderes y aún profetas que dicen que portan, y de repente el pecado está a su alrededor y viéndolo, y son gente que ellos son que tienen la legalidad en el trabajo que están haciendo, son gente que tienen el liderazgo, Dios, que lo han puesto en esa área. Pero entonces cuando yo voy o me invitan, yo veo que hay pecado, que hay situaciones. Y yo digo, ¿pero qué hago? Porque ellos son los que están, eso está en su mano. Yo solo soy una visita. Y entonces yo viendo lo que ellos no ven, me doy cuenta, me dice el Espíritu Santo, que están rodeados de espíritu de estupor. Estupor, wow, son ignorancia. Ignorancia como brutalidad, que en la persona entra, que pierden el conocimiento bíblico y el conocimiento del liderazgo. ¿Qué fue lo que le pasó a Elí cuando no descubría el caso de Ana? Estaba totalmente en un espíritu de estupor, donde no percibía lo que está sucediendo. Wow. Y lo que está, no percibió esa gloria tan hermosa. Dios. Así hay muchos líderes que no perciben ni la atmósfera gloriosa, ni tampoco la atmósfera entenebrecida, y están en el lugar. Wow. Esos niveles Dios me permitió conocer y entrar poderosamente. Wow. Pastora, Dios le ha permitido a usted pastorear en uno de los lugares, por así decirlo, más peligrosos de Santo Domingo, que es el Capotillo. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese lugar? Sí, las primeras experiencias que tuve en ese lugar me hizo tener una lectura bíblica aquí, que es muy importante, y unas expresiones que tengo aquí, como
es el pastorado, como lo expresa tú. El pastorado es algo que realmente tú no lo deseas. Tú le huyes cuando es realmente un llamado. Es muy difícil las personas que realmente tienen un llamado al pastorado que lo desearon y que cuando le llegó lo agarraron. Dios. Casi siempre es una guerra igualita que la de Moisés. 7 excusas diferentes puso Moisés y casi 5 eran justificables, pero Dios no se la aceptó. No se la aceptó porque le dio a entender que cuando Él llama no hay excusa. Pero el problema es que todos los que son llamados y realmente tienen el material, comienzan a rebalar. Yo recuerdo que a pesar de que ya había tenido experiencia de ser presidenta de los jóvenes, que fue cuando me casé, después fui presidenta de las damas, fui secretaria de escuela bíblica, luego maestra de escuela bíblica, luego fui superintendente de escuela bíblica, entonces entré en el diaconado. Cuando entro en el diaconado, que ya estoy casada, entonces ahí paso a ser secretaria general de la iglesia. Cuando ya yo calo todos esos proyectos y esos liderazgos, yo entro en un trabajo pastoral, porque siempre estaba a la vera del pastor, y le ayudaba constantemente con lo que era el trabajo profundo, espiritual. En una ocasión había una situación en la iglesia y el Espíritu Santo en 3 días de ayuno, yo embarazada de mi segundo hijo, que es Adalberto. Espérese, pastor, espérese. Sí, yo embarazada. 3 días de ayuno embarazada. Sí, yo estaba embarazada de Adalberto, tenía 7 meses de embarazo. Dios. Y entonces pude experimentar una situación que se metió dentro de la iglesia pecaminosa, pero como era de jerarquía, yo me sentía cohibida, no encontraba cómo manifestarlo. Y yo me metí en esos 3 días de ayuno con el embarazo de Adalberto. Y entonces, cuando terminé los 3 días de ayuno, pues pudo salir a la luz todo, sin ser yo que lo manifestara. Y eso pues trajo, como siempre, una explosión, una situación, pero me asegura a mí de que realmente Dios me habla. Dios es real. Y es lo que me empodera cada día más de aceptar lo que Dios quiera en mi vida. Entonces, en eso pues faltó el pastor. Y ya no podía estar. Y entonces cuando llaman a mi esposo y me llaman a mí para que nosotros iniciemos el pastorado, yo estaba totalmente negativa, y mientras nos ministraban y nos ponían la mano y nos hacían la ceremonia, yo lloraba bastante. Entré en una depresión de lágrimas, como por estar a donde yo no quería estar realmente, porque yo estuve con el pastor y vi todo lo que se sufre y todo lo que se derrama lágrimas. Pero te voy a decir algo, líder. Mira, lo más lindo es cuando tú buscas una amistad con Dios, una presencia de Dios. Y entonces cuando tú portes esa presencia de Dios, eso mismo te direcciona al propósito de Dios. Wow. Es decir, que tú no quieres, pero lo que porta de Dios te lleva al lugar aunque tú no quieras. Wow. Y entonces cuando yo logro entrar en esa presencia de Dios, en esa vida de silicio, de matutino, de consagración, y como te digo, ya con mis 3 hijos, que entre entonces en el pastorado, ahí comienzo a tener unas experiencias muy profunda eclesiásticamente, muy fuerte, y me decido a trabajar por Dios. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35, dice que Jesús andaba, dice, y recorría Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga y en todas las partes, y predicando el evangelio del reino, y sanando a todos los enfermos y toda la dolencia en el pueblo. Y dice el 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban fastigados y dispersados, y como ovejas que no tienen pastor. Cuando yo leo esto, yo digo, wow, Padre, pero eso es lo que yo hago, pero yo no he aceptado que soy pastora.
Yo soy la doña de la iglesia, la hermana, la amiga, la Dolca para allí, doña Dolca, amiga, mi hermana. Los jóvenes me dicen tía, tía para allí, tía, tía. Tú haces una encuesta de los jóvenes de ese tiempo y tú vas a ver que todos me dicen tía, todavía tía. Y los jóvenes más jóvenes, pues me dicen mami. Los adolescentes me dicen tía, los que nacían en ese tiempo, que yo le atendía el riesgo, que lo iba a buscar al médico, que llevaba a la mujer a dar a luz, que hacía ese trabajo social, pues es tía para allí, tía para aquí, tía para acá. Pero de pastora yo nunca, yo tuve años sin reconocer que yo era pastora. Pero sí el trabajo que hago de meterme a los puntos de drogas, de ir a buscar a los jóvenes, de bañarlos, de ponerles ropa, de limpiarlo, de llevármelo para mi casa, de cocinarle, de amanecer con ellos en la iglesia, de llevarlo para el instituto bíblico. Un trabajo enorme, un trabajo especial. Pero nada de decirme pastor a nadie, ni ningunos. Porque es que yo no me veía como pastora. Yo me veía. ¿Usted no reconocía? No, yo me veía como Jesús buscando en la sinagoga, levantando gente, mirando lo que andan como ovejas sin pastor, que tienen necesidad de una maternidad, que tienen necesidad de una ayuda. Me lo llevaba para mi casa, estaban con mis hijos, lo criaba, lo inscribía en la escuela, lo forjaba lo más que yo podía, pero me decían mami, algunos me decían tía y otros me dicen todavía doña. Es decir, que fue algo que como que no lo deseé, no lo busqué, no lo estudié, sino que entro al pastorado por el trabajo que hacía, wow, por las personas que me seguían, por la mucha gente bendecida a través de mí y nutrida. Wow. Pastora, ya usted está establecida en esa congregación. Entonces, ¿cómo usted empieza a salir a la obra misionera, a levantar más iglesias? Bueno, después que yo comencé en la misma iglesia del Capotillo a dar la doctrina, a recoger los jóvenes y llevarlos al instituto, yo vi que había un crecimiento lindo, poderoso. Ya yo tenía muchos jóvenes pastores, jóvenes evangelistas, jóvenes profetas, maestros, superintendentes de escuela bíblica. Yo vi que había un remanente de personas muy útil, muy buena, muy preparada. Yo era que daba la doctrina y era superintendente de escuela bíblica. Yo preparé una biblioteca de libros, íbamos a la feria de libros y comprábamos compendios, comprábamos Biblia para regalar, para hacer concursos, comprábamos diccionarios y había un mover poderoso en los jóvenes de crecimiento. Entonces es donde yo salgo de aquel lugar y me voy al Torito a pastorear. Ahí quiero llegar, pastora, porque en ese lugar, específicamente la cuna, muchas personas llegaron a intentar levantar una iglesia y no podían en ese lugar. Entonces, ¿cómo Dios le dice, en ese lugar quiero que tú me levantes una obra? Sí, está muy importante la pregunta, porque ya nosotros habíamos levantado obra en Ocoa, habíamos levantado obra en las Américas, habíamos levantado iglesia en el 10 y medio, habíamos levantado iglesia en diferentes sitios, en Villa Altagracia, en todas partes, pero yo en ninguna decido quedarme. Entonces allí en el Torito yo entro como algo igual, como déjame trabajar aquí para entonces salir de nuevo. Pero es increíble, cuando yo llego a aquel lugar, yo me encuentro con un matadero de personas. Yo me encuentro con un centro de hechicería. Muy fuerte. Yo me encuentro con un centro de Mansoquea.
Gracias, Espíritu Santo, gloria a Dios. Señor, te invitamos a esta reunión. Espíritu Santo, te invitamos a esta transmisión, Padre, que las vidas, Señor, sean bendecidas y sean impactadas por el Espíritu Santo. Wow. Y que no solo en mí, Padre, haya este mover, sino que todo lo que reciban esta palabra y reciban esta unción puedan, Señor, experimentar y decidir a cuando tú llamas, reconocer que tú respaldas. Aleluya. Wow. Y cuando me fui a aquel lugar que me encuentro con ese lugar, yo lo que hago es que comienzo en una guagua a cargar los hermanos a la iglesia central. Pero cuando veo un crecimiento que al mes ya tengo que llenar 2 guaguas y trasladarla a la iglesia del Capotillo, yo digo, no, nosotros tenemos que buscar un lugar, porque el respaldo de Dios es demasiado extraordinario. Pero lo que yo no sé es que el respaldo de Dios viene tan grande porque hay una abundancia de pecado. Hay una abundancia de hechicería. Wow, hay una abundancia de brujería. Hay una abundancia de pecado, de corrupción, de colmadones, de todo. Entonces ahí yo me doy cuenta que donde abunda ese pecado, donde abunda esa malicia, esa brujería, entonces Dios dice, así mismo tiene que sobreabundar mi gracia, porque de lo contrario hubiera muerto. Porque lo que había allí era para matar gente. Entonces cuando llego al Torito, que yo estoy en aquel lugar, pues me doy cuenta que estoy en un lugar de verdad que habían momentos que yo sentía que podía morir. Y llego al lugar y alquilo un localcito como de 700 pesos para yo ir dando células. Pero entonces comienzo en una casa, doy unas cuantas semanas de células, pero luego alquilo el local, pero de ahí cuando voy a entregarle el dinero a la señora del local, viene y se me aparece un brujo. Wow. Y me dice, me dice a la doña Rosita, yo quiero alquilarle eso, pero yo le voy a dar más que lo que le ofrecieron. Oye, y ella le dice, ¿cómo tú sabes que yo lo alquilé? Y él le dice, sí, yo sé que usted lo alquiló y yo le voy a ofrecer más que lo que usted le alquiló. Y si usted quiere, le doy todo lo que usted me pida. Y abre la mano y yo veo que se le prende la mano en candela y eso produce dinero en él. Dios. Y él le dice, todo este dinero le daré si usted me da el local. Y yo le dije, perezca tu dinero y perezca tú, porque Dios se metió aquí, ese local lo alquilé yo primero. Dios mío. Y el hombre tenía un gorro y se lo trató de quitar, pero mejor se tapó más, porque vio que no percibía, no podía aguantar la presencia de Dios que cayó en ese espacio. Wow. Ahí la doña dice, no, yo tengo que dejarle ese local a ella. Pues yo cogí el local, lo pagué y comencé a dar culto ahí una vez a la semana. Cuando doy el culto una vez a la semana, de repente se mete Dios de tal manera que ya tenemos que dar afuera también y sillas afuera. Yo veo que aún la gente difícil del barrio comienzan a ir al lugar y comienzan a arrumbarse al lugar. Y los muchachos que están en droga, que están en esto, me llenan el lugar, ya no cabemos en el lugar. Y comienzo yo entonces a sentir ataques, los brujos a enviar, a pelear, a decir tantas cosas. En una intento caerme, entrar en el callejón, era un callejón. Y yo le dije a Jehová, Jehová, hasta hoy entro yo a este callejón, dame este local. Y me agarré de un local que estaba adelante, que había un colmado ahí con bocina. Y le dije a Jehová, dame este local, vengo para afuera. Y como a la semana me llaman los dueños del colmado, que es Xiomara, ¿no verdad? La mamá que hoy es cristiana, una mujer de Dios poderosa, y me dice, pastora, le voy a alquilar el local con todo y bocina. Dios. Y yo le dije, yo se lo alquilo. Y me dije, ¿en cuánto me lo alquilen? En 2.500 pesos. Vamos arriba. Y ahí entonces alquilé el local, pero ya a los 6 meses ya el local no cabe. El local tuvimos que romper la puerta de afuera y hacer una enramada como eso ahí y ponerla derecho, porque fue algo extraordinario. Ahí me doy cuenta que realmente donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entró una presencia tan grande a la iglesia que los miembros de otra iglesia terminaban su culto y cogían para la iglesia de nosotros. Y entonces se prendía eso más fuerte. Y como al año y medio
Yo tenía que bautizar cada 2 meses. Cada 2 meses yo tenía que bautizar. Y al año y medio ya no cabemos en la iglesia. Ya lamentablemente estábamos afuera, pero yo tenía miedo porque había una fritura y yo tenía miedo que se fueran a quemar con ese anafe y todo eso. La doña quitó la fritura y como quieran tomábamos todo eso. Yo comencé a ver que Jehová fue que me envió porque había un señor ahí que le llamaban Molino, que tenía unos perros, que ese señor no quería saber de que le molesten esos perros. Y yo al ver que esos perros molestaban, ya la iglesia ahí afuera en toda la calle, yo se lo pedí. Y la gente se sorprendió porque a la única que él le dejó poner esa enramada ahí, que le ocupara el frente de su casa y que también se le lleve esos perros del barrio. Y lo monté en una guagua y lo boté. Y me llevé como 6 guaguas de basura de todo ese alrededor. Y cuando yo vi que Jehová comenzó a limpiar así, dije, vamos para adelante, que Dios está aquí. Y eso era convirtiéndose la gente. Y eso era una manifestación de demonios todas las noches, todas las noches, todas las noches. Todas las noches había manifestaciones demoníacas extraordinarias, extraordinarias. En una se paró una muchacha de atrás y llegó hasta adelante y me dijo, ya usted no va a libertar más gente, porque a mí me vendió mi mamá en Higüey y yo vine a esta iglesia a impedir que ya se sigan convirtiendo las jóvenes del barrio. Y yo le dije, pues mire, que hoy a usted se le acabó su relajo. Dice, no, porque a mí me vendió mi mamá y ya yo no pertenezco a nada que sea de Dios, porque a mí me vendían al diablo. Y yo le dije, la sangre de Cristo fue la que compró en la cruz del Calvario. A precio de sangre fue que Cristo compró. Por lo tanto, ella no tiene autoridad ni legalidad en el mundo espiritual de venderte a ti. Hoy se rompe ese nexo de venta. Y la muchacha cayó al suelo y fue libre, la gloria de Dios. Y de ahí comenzaron entonces las muchachas que eran transferidas. Transferencia es que muchachas que yo libertaba, que el Espíritu Santo libertaba y las sanaba de alma, del corazón, venían y se influenciaban. Y entonces venían otras y la influenciaban. Y la influencia eran tan grande y tan exagerada que se llamaban por su nombre sin conocerse. Si venía una muchacha del Capotillo y venía una muchacha de aquí, de la colonia, ellos se llamaban por su nombre, pero que no se conocían. Solamente se encontraban en el mundo espiritual cuando aquella tenía Naísa y esta tenía Naísa y esta entendía que ella le podía quitar el hombre que le gustaba y la otra entendía que ese hombre que ella le gusta entonces está con esta y ellas comenzaban a fajarse una con otra y a pelear una con otra. Era una dimensión extraordinaria. Eran unas dimensiones demasiado fuertes. Realmente también Dios me metía en una dimensión extraordinaria y poderosa. Y ahí yo comencé entonces a ver que Dios se estaba metiendo fuerte y yo comencé a preparar entonces los jóvenes y a preparar los que se iban convirtiendo y a preparar. Y ellos también entraban en una atmósfera de gloria demasiado poderosa. Y entonces yo entraba ya a los puntos de droga, entraba a la calle de ustedes, entraba ahí a la colina y iba a las casas, me entregaban pistola, me entregaban puñal, me entregaban cosas y ellos cogían todito para la iglesia y ponían las guaguas a disposición de la iglesia y nosotros no íbamos para las actividades. El caso fue que fue un avivamiento no eclesiástico, sino barrial. Fue un avivamiento de todo lo que se llama barrio. Pastora, y resaltando que en ese lugar donde usted levantó esa iglesia que hasta el día de hoy está firme, muchas personas de otras congregaciones fueron a levantar la iglesia de Campo Blanco y tienen que salir corriendo por la manifestación demoníaca tan fuerte. Porque yo digo que el diablo tiene un imperio en ese lugar. Sí, Shena Amazon, Ganana Amazon, Alaya. Habían 6 brujos. Y 3 de ellos eran propietarios, tenían su casa ahí. Y entonces, según ellos vieron que las niñas se estaban convirtiendo, ellos sentían ira contra mí porque ellos hacían maní, hacían palo. Iban muchas gente de todos sitios, de toda parte. Venían gente de todos lugares a ese pedazo ahí
hacerse pato y hacer maní y hacerse resguardo y hacerse tantas cosas que ellos sintieron que estaban perdiendo terreno. Entonces, cuando yo veo que ellos están perdiendo terreno y que me hacen guerra a mí, ellos iban con vaso, iban con vasija y pasaban por alrededor de la iglesia y la llevaban siempre así la vasija, pero cuando volvían y pasaban ya la tenían así. Entonces ahí yo me daba cuenta, porque yo siempre paraba en la puerta de la iglesia, que ellos hacían cosas contrarias a la iglesia, pero que esas cosas yo me daba cuenta que se les revolcaban a ellos mismos, porque se enfermaban. Wow. Hubo uno de ellos que se enfermó, que se puso loco, que sé que tú recuerdas quién era, que está bastante cerca todavía de la iglesia, y se puso tan loco, que el diablo le dijo, coge para la casa de la pastora. Y él no sabía la casa mía. Entonces nosotros teníamos un pívor que lo dejábamos ahí afuera, y entonces cuando él vino desnudo, como Dios lo tiró al mundo, toda la calle corriendo, para llegar hasta mi casa, el pívor ese día nosotros no lo dejamos ahí, porque nosotros no teníamos puerta en la marquesina, sino que entonces el pívor estaba aquí atrás. Es decir, que si el pívor está delante de fifar a ese hombre, porque era el plan del diablo, el hombre ya estaba loco, los demonios los tenían locos, porque habían perdido la batalla. Cuando yo veo que todos están así, cayendo en la misma situación, yo digo, no, es que Jehová está con nosotros. Wow. Y seguía trabajando y seguía trabajando y seguía trabajando. Por la iglesia llena le dije a Jehová, cámbiame de iglesia. Cuando le dije al Señor, cámbiame de la iglesia, se meten unos palos y unos maní. Ahí mimito en la puerta de la iglesia. Y yo estoy adentro ministrando un culto de oración. Y cuando yo veo que no podemos oír, no podemos hablar, no podemos hacer nada, yo le dije al Señor, Señor, me voy a sentar aquí y voy a estar tranquilita para esperar que tú me digas a qué yo vine aquí, si a oír esos palos, esos maní, a oír esa fiesta que comenzó a las 7 de la noche y ya eran las 9 de la noche y ellos iban a amanecer. ¿Tú me traíste a oír eso o a predicar el evangelio? ¿A qué tú me traíste aquí? Y entonces me siento y los hermanos todos de rodillas. Luego me dice el Espíritu Santo, pero yo te entregué el terreno, yo te entregué el territorio. Wow. Este territorio es tuyo, este territorio era ajeno, este territorio tenía un principado. Wow. Este territorio tenía alguien que venía aquí cada X tiempo a marcarlo y a ministrarlo. Y yo rompí con eso para entregártelo a ti. No sé por qué ahora me reclama, me dijo Dios. El Espíritu Santo. Y yo le dije, gracias, Señor, porque no es a ti que te tengo que reclamar. Lo que tengo que ordenarle al diablo que suelte Nekama Shota Rabasea. Nekama Sonda Sereresende Nekeya. Y le dije, yo lo que tengo es que reclamarle al Espíritu Santo. Y le dije a toda la iglesia, pónganse de pie. Y vamos ahora a hacer una cadena. La cadena no se podían hacer así de oración normal porque éramos demasiado. Entonces yo hacía una adentro y otra afuera. Cuando nos metimos a cantar en la cadena, la fuerza que había afuera era contraria demasiado. Hasta le daban a la puerta. Y yo fui a agarrar la puerta y le dije, diablo, el territorio que Cristo me ha entregado, es territorio nuestro. Y ahora mismo yo te ordeno que por el poder de Cristo que derramó para este lugar, tú salgas del territorio y saques pie de aquí. Porque hoy Cristo me declara que me entrega el territorio, que yo soy propietaria de este territorio y que la sangre de Cristo es el dueño de este territorio y que todo principado ha sido destruido en este territorio. Wow. Y cuando comencé a orar así, con la puerta agarrada, santo, gloria a Dios. Qué presencia de Dios. Cuando oro así, con la puerta agarrada, ahí mismo yo comienzo a cantar, los baales no quieren que se queme la leña, con el fuego que cae, cae de arriba del cielo. Y cuando toda la iglesia se puso conmigo, que nos prendimos todito ahí adentro, que después nosotros nos callamos, que ya son las 10:15 y estamos en silencio, es que yo digo, así mismo el silencio, pero no siento nada. Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Y nosotros abrimos las puertas y cuando abrimos la puerta
nos damos cuenta que se comieron toda la comida que ellos hacen para amanecer y que entonces se fueron. Y comienzan la gente ahí, si le vemos la espalda a todo el mundo. Dios. La mujer que está al lado, yo le digo al Espíritu Santo, ahí va a ser la iglesia. A donde están haciendo eso, ahí va a ser la iglesia. Wow. Y yo entrego este local desde hoy y salgo de aquí porque esa es la iglesia. Padre, Dios porque mío. Yo vi todo el mundo yéndose. Santo. Entonces cuando de repente la mujer que está al lado, yo sé que tú le sabes el nombre, ahí al lado, a donde es la iglesia ahora, la señora viene y me mete unos palos en otro sitio, porque esa noche no se le dieron. Pero ¿qué pasa? Que cuando se comienzan a mudar los brujos, porque vieron que esa noche no pudieron funcionar, a donde se mudan ya los demonios no le quieren subir. Entonces ellos hacen palos y hacen fiestas y hacen de todo eso, pero los demonios no le quieren subir. Entonces ahí es que entonces mandan a buscar la doña, la dueña del local donde hoy es la iglesia, y cuando la mandan a buscar, le dicen que vaya, que los demonios nada más ella lo puede hacer subir porque no se quieren manifestar y el sector está lleno de gente. Entonces la doña coge para allá. Cuando la doña coge para allá, la doña hizo todo lo habido y por haber y los demonios nada de subir. Cuando logró montarse, le dice a la dueña del altar, sácalo vivo, sácalo vivo. Sácalo vivo porque no vamos a subir aquí, es allá que vamos a subir. Y hasta que tú estés aquí no vamos a subir porque sácalo vivo de allá porque es allá que vamos a subir. Y entonces yo, que estoy más peleando esa guerra, sufro situaciones hasta de una caída. Así fue algo terrible, casi me vi en silla de ruedas. Y todo eso, siento que la guerra es muy fuerte y acelero la iglesia. En 40 días de ayuno, 40 días de oración y amaneciendo en la iglesia. En uno de los matutinos que estamos haciendo, sentimos un bacá que siempre pasaba por el área, por la iglesia, que siempre andaba los mañones, la esperanza, todo eso por ahí. Y el bacá viene y le da al zinc de la iglesia y casi lo levanta. Wow. Y sentimos la cadena cuando se arrastra. Los hermanos entran como en un pánico. Pero yo sé que porque viene la gloria de que nos van a entregar el lugar. Y de ahí yo digo, no, si esto acelera de esta manera es porque hay una presencia, hay una gloria de camino poderosa. Entonces nosotros aceleramos lo matutino, los silicios, la vigilia, nos tiramos al barrio, comenzamos a ungir el barrio desde la entrada de la José del Carmen Heredia hasta allá abajo, La Esperanza, todo eso para allá. Comenzamos a ungir el sector. Hasta que entonces desapareció el bacá que siempre iba por ahí. Yo sé que ustedes lo llegaron a escuchar porque andaba todo el sector. Entonces, cuando yo veo que está ya desapareciendo todas esas situaciones, cancelamos todo espíritu de la tiniebla, toda enviación, toda manifestación contraria, espíritu de venganza, espíritu de revancha, quedan neutralizados por el poder de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Entonces ahí nos encajamos y nos ligamos todos y comenzamos entonces a hacerlo 40 días constantemente. Y en la Semana Santa nos entramos la semana entera. Wow. Y con 3 días de ayuno. Y entonces cuando nos metimos en ese mover espiritual así, pues se mudaron todos los otros brujos que quedaban. Y entonces la doña comenzó a manifestar una actitud de arrepentimiento y se enferma. Cuando ella se enfermó, que se desgastó, que la tenían ya en cama, que le ponían el pato abajo ya para evacuar y para todo, no se levantaba, entonces van y me buscan a mí. Cándale, Basenda, Nemasó, Jalaya. Padre, derribamos todo altar levantado en contra de esta manifestación en el nombre de Jesús. Se neutralizan los espíritus de la tiniebla y toda venganza queda seca, queda cancelada en el nombre de Jesús. Entonces, yo comienzo a trabajar la doña y voy y la visito. Y cuando vi que ella me dijo que sí quería convertirse, le doy 3 cucharadas de aceite ungido. Y la doña a los 3 días se para. Cuando la doña se para, me cuenta que ellos le dijeron que sacaran a los vivos de ahí, porque ellos allá no van a trabajar, que tenían que volver para el sector.
Cuando yo supe que nosotros somos los vivos, Wow. que nosotros somos los vivos, que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos el mover de Dios en aquel lugar, entonces aceleré predicando y nos metíamos a dar campaña y la gente a convertirse, y la doña entonces me dio el local. Santo Padre. La doña me dio el local y entonces lo arreglamos y cambiamos, ya estamos cambiados 4 veces. La casa donde iniciamos, el local que le alquilé a la doña en 700, el otro de 2.500, y ya la doña nos entregó el local, ahí pagábamos 5.000. Entonces de repente se llenó ya con 84 miembros, el local también. Y comenzamos a seguir predicando, hasta que realmente la iglesia se formó, pero no una iglesia cualquiera, una iglesia acelerada. Sí. La gente le decía la iglesia acelerada. Entonces ahí comienzan los pastores y gente de otros sitios a preguntarme que si esos miembros que yo tenía fue que los traje de donde yo pastoreaba, que si fue que estaban ahí, que si vinieron de otra iglesia, que cómo va a ser que esos líderes tan fuertes, tan poderosos. Dileuri era maestro de escuela bíblica, daba estudios poderosos, graduado ya en el Instituto Bíblico. Simón Alfonso era evangelista, también maestro, con grande adoración poderosa. Ya los mismos jóvenes eran diáconos, eran maestros, eran profetas, estaba Josmeri, que era una profeta finísima y poderosa en Dios. Bueno, el caso es que no fue un evangelio cualquiera, fue algo extraordinario, fue algo especial, fue algo histórico, fue algo de libro, lo que Dios hizo en aquel lugar, porque todos eran líderes, desde que se convertían nuevos creyentes, eran líderes. Entonces yo pude ver que donde Dios manda, respalda, y que fue algo poderoso. Hubo una unción allí tan grande que toda la gente eran jóvenes. Todo lo que Dios me dio en ese tiempo eran jóvenes, eran sin casarse. Yo tenía que hacer boda cada 3 meses, porque eran muchachos todos jovencitos, adolescentes. Estaba Wander, estaba Martillo, estaba Ismael, estaba Ale, estaban todos esos muchachos, estaba Andy Play, que salía y entraba, pero era miembro mío porque estaba ahí y prestaba su guagua, me honraba como pastora. Entonces ahí es que yo entro a reconocer que soy pastora. Wow. Y entonces comienzan los muchachos, pastora, pero realmente mi trabajo no ha sido por llamarme pastora. Mi trabajo ha sido por recoger lo que necesitan. Yo me iba al Parque Enriquillo a ver esos niños hueliendo cemento. Yo me iba a la cuava del Capotillo a recoger esos adolescentes. Yo le quitaba a los niños huérfanos a la calle y me los llevaba para mi casa y los criaba. Las madres se ponían celosas, madres llegaron hasta agredirme, a hacerme daño porque entraban en celo, porque sus hijos sentían que yo era su mamá, que yo era su consejera. Entonces, como que mi trabajo no fue pastoral, sino maternal. Entonces me he dado cuenta que mayormente, más que pastora, he sido madre, he sido amiga, he sido hermana, he sido compañera, he sido para las personas consejera. Wow. Y he hecho un trabajo que muchas veces borro que soy pastora, porque como que el trabajo lo que me interesa es ver las almas, ver la vida, gloria al Señor. Como orábamos esta mañana en la oración de pastores donde estaba, que orábamos por los adolescentes, orábamos por esa homosexualidad que se está metiendo, que está dañando nuestra juventud. Orábamos por esa adolescencia que a los 9 años ya en todos los barrios, en Gualey, en Capotillo, en todos los barrios, en Guaricano, ya a los 9 años están siendo mulas de los que venden ese veneno tan fuerte. Y los padres borrando, olvidando, descuidados. Entonces, yo que lo veo y lo siento y siento pasión, siento dolor por ellos, pues corro a los barrios. Quizá en este tiempo yo pude haber estado en Estados Unidos
como otros predicadores. Yo soy del tiempo de Juan Carlos Harrigan, en el tiempo de Yesenia, en el tiempo nosotros éramos de ese tiempo cuando nos veíamos en vigilia, nos veíamos en retiro, nos veíamos en actividades, en el Parque Enriquillo, predicando en aquel lugar, en el tiempo de Felipe Ciprián. Y pudiera hoy estar en otro sitio, porque yo tengo mis 10 años de visa, tengo mi residencia. Pero yo todavía, tú me buscas y tú me vas a encontrar en Juan Tomás, recogiendo un grupo de jóvenes en aquel lugar. Me va a encontrar en el Torito, que la gente me decía cuando llegué ahí, que yo buscaba por ahí. La gente, yo me montaba en la guagua de Cuaricano. Y los mismos tigres que se acercaban para atracarme, yo oía que decían, dígale, como déjala, que ese es del mercado, ese es de la que nos busca. Exacto. Y me soltaban y así, entonces yo no me importaba, me daban las 11, me daban las 10, yo lo que sé que yo veía a todos esos jóvenes convirtiéndose y yo estaba apasionada por eso, yo me apasiono por las almas. Pastora, terrible, porque yo recuerdo que de nuestra congregación, de los jóvenes de allá, pues salíamos de la iglesia cuando el culto se acababa a las 9:30, 10 de la noche, a ir a presenciar las manifestaciones de Dios a través de usted a la iglesia de Luz y Salvación. Y yo recuerdo que la primera manifestación de demonio en niños la vi en esa congregación. Que noche por noche niños de 5, 7, 8, 10 años caían endemoniados, pastor. Caían endemoniados y brincaban por las paredes y se encaramaban y aruñaban las paredes y había que bajarlo porque corrían como culebrita, como al lagarto. Subían la pared y había que apiarlo, 5 y 4 jóvenes tenían que apiarlo. Y las muchachas, cuando entraban en esa influencia, saltaban así, brincaban y teníamos que cogerle en los aires. Porque la primera pregunta que tú me hiciste, que es muy importante, ¿cómo usted pudo entrar a un sector que otros pastores intentaron y no pudieron? ¿Cómo usted pudo llegar a un sector, a un pedazo, a una calle, donde había una iglesia una vez y tuvieron que sacarla de ahí? ¿Cómo yo pude llegar allí donde la gente me preguntaba, me decía que ellos habían intentado y no habían podido porque la guerra era demasiado fuerte? Pero ¿qué pasa? Que yo terminaba de salir de un seminario de estrategia de guerras espiritual. Wow. Yo terminaba un taller, yo me gradué en el Instituto Bíblico y a todo el que se graduaba en el Instituto Bíblico lo inscribían para hacer ese taller de guerra espiritual. Entonces yo terminaba de salir del taller de guerra espiritual. Yo vengo con estrategias de guerra. Pastora, disculpe para que usted siga ahí. Veo muchas personas en las redes hablando de guerras espirituales y nunca han tenido guerra espiritual. No, pero usted es una mujer que está calificada para hablar de eso. Sí, muy poderoso, muy bueno, muy bien, muy direccionado, muy anivelado porque antes de hacer el curso yo vivía eso. Wow. Yo viví una experiencia en una ocasión de una muchacha que iba a la iglesia y entonces ella se influenciaba y cuando nosotros le orábamos y la ministrábamos, esto es muy fuerte, de verdad. Ella quedaba libre, pero cuando volvíamos al culto de oración, ella volvía influenciaba y volvíamos y la quedaba libre y después volvía otra vez y como por 6 veces vivimos lo mismo. Y nosotros decidimos ir a su casa, entonces, a orar en su casa para ver, cuando eso estaba Berto, estaba una muchacha que le llamaban Cristina, estaba yo, y fuimos a su casa. Pero cuando vamos a su casa nos damos cuenta que allá en su casa no puede quedar libre. Y la influencia es más fuerte, pero una cosa extraordinaria. Se ponía que hombres no podían con ella y ella era flaca. Wow. Entonces ahí me dice el Espíritu Santo, levanta la cortina del aposento. Cuando levanto la cortina del aposento, el novio de ella está ahí sentado. Entonces ahí es que nos damos cuenta que el novio es que la influencia. Y que pues esa influencia ahora no puede salir porque el tipo la está alimentando ahí adentro.
Entonces nosotros mandamos a él que salga, para entonces ministrarlo a él, que quede libre, para entonces que ella pueda recibir la liberación. Wow. Y ahí nos dimos cuenta que ella llegaba con esa influencia porque el muchacho la poseía a ella, la influenciaba a ella. Entonces, pero nosotros duramos una tarde entera faja en esa casa. Entonces, esos conocimientos, esos niveles de guerra, yo lo tenía. Aparte de otros momentos que vivimos. Por ejemplo, en una iglesia que estábamos, en la Aníbal Espinosa, había un centro de prostitución donde las muchachas se volaban por encima del centro cuando ya no querían estar ahí, caían en la iglesia, pero caían con una influencia demasiado nivelada, demasiado grande, fuerte. Y nosotros teníamos que fajarnos con ella en la madrugada hasta provocar la liberación y era algo exagerado de verdad. Entonces yo tenía el conocimiento, pero no tenía la estrategia de cómo pelearla al nivel que la peleo ahora. Entonces, cuando hago el curso, lo mismo que yo vivía, ahora he organizado, que es lo que hace el taller, que te organiza lo que a diario vivimos, pero que no sabemos trabajarla. Por ejemplo, yo desbarataba muchos altares en el barrio y entraba y cogía los ídolos y lo desbarataba, que gente me decía, pero ahora la estrategia te enseña que no, que tú no puedes ir a desbaratar un altar, que el que lo hizo fue que compró su ídolo, pagó su dinero, compró todo lo que está ahí, pagó en el lugar y a quienes se lo hicieron y pagó todo eso. Entonces tú estás violando un derecho, un territorio ajeno. Tú estás destruyendo algo que tú no pagaste por eso. Entonces la estrategia te enseña que tú debes poner al dueño a que él rompa con lo que hizo, con los pactos, con lo que pagó, con lo que compró, que él mismo sea que rompa lo que él provocó, lo que él hizo, lo que él direccionó, lo que él sembró. Entonces, ahí tú ganas más porque tú no tienes revancha, no tienes problema, porque tú no has destruido nada ajeno. Tú pusiste al que te pidió la ayuda que lo destruya a él, tú enseñándole con qué palabra y de qué manera lo vas a hacer. Dios mío. Entonces, todo eso tú lo aprendes en la estrategia de guerra. Pero hay gente que hablan realmente, pero no tienen la vivencia de lo que es entrar al mundo espiritual y ver las cosas que uno realmente ha visto. Pues Dios me permite, cuando entro en esos niveles de conocimiento, entrar allá a la cuna, que es la José del Carmen Heredia. Pero cuando yo entro, la gente me dice que yo hago ahí, porque eso es muy peligroso. Realmente atracaban hasta de día. Sí. Atracaban de día y los colmados se caían. Por más que los surtían, siempre se caían. Una miseria, una ruina extraordinaria. Entonces, cuando yo llego allí, que me doy cuenta que las casas, veo las calles, veo como negro, invito a la gente, me dicen que ellos no van por ahí, que ellos no entran en ese lugar, que ellos no son de ahí, que por ahí ellos ni pasan. Yo me doy cuenta que hay una manifestación de tiniebla tan grande que necesita un trabajo grande. Entonces yo busco ayuda, personas, comienzo a preparar mi gente, comienzo a darle estudio, comienzo a enseñarle, comienzo a trabajarlo, y todos se unen entonces y hacemos un equipo. ¿Sabes? Hacemos un equipo poderoso entre Josmery, Dileuri, Simón, Rosy y Milagrito y toda esa persona. Comenzamos entonces a hacer un equipo de liberación poderoso, donde aunque yo usaba las palabras y le enseñaba las estrategias, pero ellos accionaban, actuaban. Y ahí entonces comenzaron la gente a entrar en liberación, hasta que la iglesia entera comenzó entonces a trabajar y a saber trabajar lo que es las estrategias de guerra. Y ha sido una iglesia hasta ahora que todo el mundo en Guaricano entero realmente la reconoce, la admira. Después comenzaban a llevar los niños influenciados. Comenzaban gente que los muertos se le montaban, la llevaban para allá, para la iglesia, para que quedara libre. Comenzaban todos los problemas del barrio a llevarlo para la iglesia porque la gente comenzó a experimentar y a notar que había liberación en esa iglesia, que había un mover de Dios extraordinario, que había
algo demasiado especial. Los inconversos, los vecinos, la gente, todos tuvieron que reconocerlo y mudarse, todo el que no pudo aguantar esa gloria y esa presencia. Los colmados comenzaron, la calle que no querían echarla, echaban calle por todas partes, menos en esa calle. Llegué a ir al ayuntamiento y preguntar que qué pasa, que le echaron la calle a todas partes menos a esa, y no estaba la calle reconocida, no estaba escrita en el ayuntamiento, estaba desaparecida esa callecita. Entonces ahí me di cuenta que que las tinieblas en el mundo espiritual tenían el nombre borrado de la calle. Dios. Estaba borrado el nivel de por ahí, de gente. Y ahí comenzamos entonces a trabajar eso y nos echaron la calle. Dios. Y comenzó la luz a aclarecerse, la gente a pasar, la gente a hacer su casa, la gente a tener su vehículo, la gente a trabajar, los negocios a crecer, los negocios a superarse. Ándale, catarabashenda. Wow. Fue un cambio físico, moral, espiritual, intelectual y en todos los sentidos. Dios mío. Porque las muchachitas comenzaban a ponerse lindas, los jóvenes comenzaban a ponerse buen mozo, los nombres que tenían los muchachos, nombres feos que le decían, que esto, que aquello, nombre de calle, todo eso se le fue quitando. Y todo el mundo entró en cambio, de verdad, fue algo extraordinario. Dios mío. Pero yo logré ese conocimiento de guerra y se me alimentó en aquel lugar. En una ocasión quisieron venir a meter los maní, los palos, y yo estaba en Moca ministrando y me llamaron los diáconos y me dijeron que estaba sucediendo eso y que habían preparado un altar y que ya estaban poniendo la comida, que ya estaban cocinando y que ya estaban comenzando a tocar. Y cuando me dijeron eso, ya casi me iban a entregar donde yo iba a ministrar en Moca, y yo llamé a los diáconos y le dije, pónganse en comunión, vayan a la iglesia y oren, y yo les voy a decir lo que van a hacer. Y ellos fueron, se unieron, y yo les dije, salgan ahora, tomen la sal, que es símbolo de la iglesia, tomen el aceite, que es símbolo de la unción, y tomen el vino, que es símbolo de la sangre de Cristo, y tómenla y vayan, cada uno va a tener una cosa, y se van a ir adelante. Y luego los diáconos se van a ir atrás. Van a ir como si nada donde esté el altar. Van a entrar y van a orar allí sin cerrar los ojos y sin abrir la boca. Y van a vaciar el cordón de 3 doblez. Dios mío. Que dice la Biblia en el libro de Isaías. Y cuando lo hagan, salgan, sacúdanse los pies y vuelvan de nuevo a la iglesia. Y me llaman. Cuando ellos intentan llamarme, no pudieron porque todos los teléfonos se bloquearon. Se bloquearon. Cuando tú tengas guerra espiritual, es muy normal que se te pueda ir la señal, que se te vaya la voz, que no haya comunicación, que se vaya las instalaciones, que se pierdan los materiales del trabajo, que van a suceder muchas cosas que tú en el instante te puedes turbar. Dios. Pero tú eres que no puedes aceptar. Satanás hará lo que tú le permitas hacer. Él desarrollará lo que tú quieras que él desarrolle. Wow. Porque cuando él entra en sus niveles a destruir, hace tiempo que ya Dios te metió en niveles de construcción. ¡Wow! Porque es que cuando él quiere hacer algo para hacerse sentir, hace tiempo que ya Dios diseñó el diseño perfecto de tú destruirlo a él. Ne calama sonda ni masojalá aman sucuba babasenda naya. Y cuando la gente se maneja con ese nivel de fe, con ese nivel de creencia, con esa posición espiritual, sin perder cuál es tu identidad, sin perder cuál es tu mover, sin dejar de reconocer cuál es tu llamamiento, cuál es tu posición, a qué fuiste llamado, para qué Dios te portó, te trasladó a aquel lugar. Lo más importante de un pastor es reconocer si él fue llamado. Wow. La segunda parte es hacerse amigo del Espíritu Santo. La tercera parte para un buen pastorado
es reclamar el bautismo del Espíritu Santo y hacerse amigo del Espíritu Santo. La tercera parte de un pastorado es amar las almas, que no está pasando esto. Hermano, no está pasando esto. La gente no anda en sentimiento. La mayoría no andan en dolor por las almas, por la adolescencia, por la juventud. A mí Dios, donde quiera que llego, tuve en Juan Tomás unos meses y todos eran jóvenes. Jóvenes, nunca fue una persona mayor. Porque Dios me entrega la juventud, porque Él siente el dolor, la pasión, el sentimiento de esa juventud. Yo siempre creo que los jóvenes son el futuro de nuestro país. Los jóvenes son el futuro de nuestra iglesia. Yo creo que la juventud es el mover del futuro. Es el doctor del mañana, es el licenciado del mañana, es el evangelista de mañana, es el pastor de mañana. Y si tú no trabajas la adolescencia y la juventud, tu pastorado estás grave. Está en intensivo, aleluya, Dios mío. Porque tú no entraste ni por la finanza, ni por el título, ni por el nombre. Tú entraste, como dijo Jesús, que las ovejas andaban vagando sin pastor. Es decir, que no hay pastor si no hay oveja. Wow. Procura dónde están las ovejas, porque no hay pastor sin oveja. Lo que hace el pastor es la abundancia de ovejas. ¿Por qué usted dice la abundancia? Porque hay gente que tienen 5 personas y dicen que son pastores. Y Jesús comenzó el pastorado con 12 personas. Hasta que tú no tengas 12 personas que busquen una más para que sean 24, tú no eres pastor. Porque es que tú no has llegado ni a las 12. Ay, Dios mío. Y la Biblia dice que Jesús llegó a 70. Y comenzó fue con 12. ¿Cómo tú vas a comenzar con 5 y de una vez te vas a poner el título de pastor? Dios mío. El título de pastor te lo ponen las ovejas. El título de pastor te lo pone la gente en la calle. La gente, sin yo reconocer que era pastora, me decían en la calle, oye, pero usted es pastora, usted parece pastora, usted debe ser pastora. La gente, por el trabajo que le hacía, por cómo le ministraba, por el favor, por el servicio que le hacía. Lo que te quiero decir es que lo que tú haces es lo que te nombra. Wow. Wow. Lo que tú haces es lo que te posiciona. Lo que tú haces es lo que te nombra. Es lo que te posiciona, es lo que te traslada, es lo que te lleva a los niveles. Yo comencé así en los barrios trabajando. Yo llegué a casi morir con pistola. Por 3 veces fueron a la iglesia a matarme en el Capotillo. La primera vez me fue a matar un señor porque estaba a la vera de la iglesia y ya no estaba vendiendo droga porque la gente venía a comprar y se quedaba en la puerta de la iglesia. Y Dios me usaba a profetizarle y la gente decía que sí, que era verdad y soltaba el dinero y soltaba todo y caía en el suelo y la gente se convertía. Entonces él sentía que el punto se le estaba cayendo. Ese señor le llamaban Frank. Y ese señor se levantó contra mí, fue a la misma puerta de la iglesia a matarme, porque dije que ya yo le estaba tumbando su punto de droga, y que él me oía predicando en contra de la droga, y que él me oía predicando en contra de su punto, y que yo vivía destruyendo esos puntos, y fue oficialmente a destruir a la iglesia a matarme. Pero ese hombre de repente le cayó una cosa en una pierna que le quemó la pierna entera, y después yo tenía que ir a curarlo. Ir a curarlo con mi esposo a ese hombre. Luego entonces hubo uno que yo siempre iba a buscarlo los domingos para llevarlo a la iglesia, pero ese día se dio una sobredosis con una droga que compró. Y él sintió que yo fui y me le llevé la droga, que fui y le boté los cigarrillos, que fui y me le llevé los fósforos. Y cogió el puñal y cogió para la iglesia. Y llegando a la puerta de la iglesia dijo, hoy yo mato a Dorca. Hoy yo mato a Dorca. Y cuando dijo esa palabra, el diácono se para y le dice que qué pasó. Y él dice, ¿dónde está Dorca? Pero él no me ve, yo estoy de rodillas en el púlpito. Y se va y en el camino Berto y él se encuentran y él le dice a mi esposo, yo hoy mato a Dorca porque me llevó toda la droga y se me llevó los cigarrillos y los fósforos. Cuando él dice eso, Berto entonces lo deja y coge para la iglesia y me encuentra y me dice, More, ¿dónde tú estabas? Y yo le digo, mi esposo está ahí cerca. Y yo le digo, pero yo no me he parado de aquí. Aquí
Dice él, pero Nenén dice que tú fuiste y que le llevaste los cigarrillos y que le botaste la droga. Yo no me he parado de aquí, yo hoy no fui a buscar a nadie. Y dice, pero él te anda buscando que hoy te mata. Es decir, que él me vio en su mundo de la tiniebla, como yo lo veía a ellos en el mundo espiritual. Ellos me veían a mí también. Y entonces ahí yo me doy cuenta que el diablo me andaba buscando terriblemente. Y por par de veces me tuvo al matar en ese capotillo, pero intentó, porque Dios le permite al enemigo intentar, pero nunca te podrá destruir, nunca, hasta que él podrá hacer lo que Jehová le permita que haga. Y lo que tú le creas que puedes hacer, la gloria de Dios. Y entonces ahí yo me di cuenta que había una acechanza contra mis personas y me manejaba con más cuidado, claro. Pero entonces en eso, ya estando aquí en la cuna, voy a ministrar allá al capotillo. Y ahí es que entonces llega en eso de las 4 de la tarde un satanita y se para en la puerta de la iglesia. Cuando él se para en la puerta de la iglesia, él no habla ni nada, pero el que está limpiando la iglesia, que es un tipo que tiene el mundo espiritual abierto muy fuertemente, se convirtió conmigo, con mi esposo. Entonces, lo ve, pero cuando lo ve, en vez de confrontarlo, lo que hizo fue que corrió. El hombre corrió de tal manera que dice que los pies le llegaban ahí, pero nunca más subió, ni tampoco pudo seguir siendo cristiano. Él desde este entonces se descarrió. Hasta la fecha de ahora, que he estado de nuevo en la iglesia y se reconcilió 6 años atrás, yo te estoy diciendo, o 8 años atrás. Cuando el hombre llega la hora del culto, yo llego a la iglesia, pero yo me hinco atrás porque había un aguacero. El hombre todo el mundo le había preguntado que por qué no entra para el culto y él no entraba, que por qué no entra para el culto y él no entraba. Pero ya en eso de las 7:30 a las 8 él entra. Entonces ahí también llego yo y entro, como 5 minutos de diferencia. Cuando él entra, él se sienta en el último banco. Cuando yo entro, yo me hinco en la última silla. Yo siento esa pesadez y siento esa incomodidad y le digo a alguien que está a mi lado y cojo mi cartera y la aseguro porque siento que o me quieren atracar o algo, yo estoy sintiendo algo. Y ahí me llaman. Cuando a mí me llaman, yo paso y se va la luz. Y cuando se va la luz, que yo comienzo a ministrar, que me entregan y eso, entonces ahí aparece el hombre allá adelante. Pero ya el hombre le había preguntado a par de hermanos que quién se llama Dorca, que cuál es Dorca, que dónde está Dorca. Entonces cuando me llaman por Dorca para entregarme, ahí es que él oye quién es Dorca y se va la luz. Arreglan la luz rápidamente, pero cuando vuelve la luz, ya el hombre está allá pegado de mí. Y yo ministrando, Dios ministrándole a la gente. Dios está en una dimensión, me mete en una dimensión donde yo estoy ministrándole al que hoy es presidente de los caballeros en la iglesia central y le está hablando de una pistola que él tenía, de cómo, dónde la tiene escondida, qué Dios va a hacer con él, quién es él. Y yo estoy en una dimensión profunda, pero el tipo está pegado de mí. Yo oigo la bulla, pero yo no puedo salir porque yo estoy dimensionada, ministrando. Entonces ahí es que él viene y comienza a quererme agarrar. Él tiene un cuchillo águila. Cuando él tiene ese cuchillo águila, él lo tira para afuera. Entonces se enfoca en mí. Cuando yo abro los ojos en una, que lo veo que es más alto que yo y lo veo que tiene los ojos volteados. Entonces yo vengo y lo confronto y le digo, la sangre de Cristo te consuma. Cuando le digo la sangre de Cristo te consuma, él cae al suelo revolteado, tirando espuma y tirando de todo. Wow. Y ahí entonces yo sigo ministrando. Pero él está revolteándose, se llevó el piano, se llevó todo lo que estaba en el medio, la batería, la chocó el púlpito. El caso es que entonces ahí los hermanos le oran y él se tranquiliza. Pero me llama y yo le dije cuando termine. Entonces yo terminé de ministrar y después voy.
y las hermanas toditas cogieron la grabadora y comienzan a grabar en la administración, a grabar el culto, a grabar el acto de él, y en tablet, en celular, todo el mundo grabando. Lo grande es que cuando yo lo confronto, él me dice que él tiene 21 días buscándome y que no me había podido encontrar y que me encuentra ahora porque se metió en 7 días de ayuno y que él ahora en ese instante estaba ayunando. Que lo ayuden a parar, que no tiene fuerza, y en verdad hubo que ayudarlo a parar y sentarlo. Y él andaba con un papelito con mi nombre y el nombre de otro pastor. Y cuando lo administramos, que comenzó a testificar y a expresar cómo él llegó allá, cómo él fue enviado y cómo cayó allá, y a decir todo, ahí yo me doy cuenta que la transferencia de demonios y la lucha de muerte que atrás ya me había perseguido, todavía estaba en el mundo espiritual atacando. Dios. Y cuando lo despedimos y le ministramos y todo eso, él decía que no lo dejen salir de la iglesia, que los demonios lo iban a azotar. Porque cuando ellos no hacen ese trabajo, cuando ellos no hacen ese mandato, envían rangos detrás de ellos a azotarlo. Que por favor que lo ayuden, que no lo dejen salir de la iglesia, que lo iban a azotar. Entonces al otro día, yo llamo a los hermanos que vi grabando, que me manden la grabación. Los hermanos ninguno. Al otro día nadie tenía las grabaciones. Wow. De los celulares se borraron todas las grabaciones. Mazoca y Arabasea. Ya tuve el nivel que era de manifestaciones demoníacas que había en ese espacio, en ese momento, que las grabaciones no pudieron amanecer en los celulares, no permanecieron. Wow, terrible, pastora. Yo sé que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque la presencia de Dios ha estado desde el principio, el desarrollo, todo. Pastor, yo quiero que usted nos ore por las personas que están viendo este video, que sé que a través de este video hay gente que van a caer endemoniados y van a ser libertados en el nombre de Jesús. Santo, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Padre, ahora declaramos que el Espíritu Santo comienza a visitar, a trasladarse en aquellos lugares, a trabajar personas, vida, mente, Señor, que están atadas, Padre, que no entienden las cosas espirituales, que están ciegas espirituales, que quieren, Señor, cambio, que quieren liberación, que quieren transacciones, pero que no la logran. Padre, declaramos ahora que todo espíritu que los tiene retenido, que los tiene cautivos, que los tiene, Señor, neutralizado, se derriban en el nombre poderoso de Jesús, y que toda venganza del diablo se neutraliza. Declaro ahora que los espíritus de estupor que tienen la mente esclavizada y la tienen ignorante, se secan, se van. Aleluya, y entra cambio en el nombre de Jesús. Entra una mente de liberación, entra una mente de cambio. Señor, declaro ministerio en estas personas que nos escuchan en esta tarde. Declaro vida, declaro, Señor, levantamiento. Ándale, cama sea. Padre, esta persona, Padre, esta mujer, este hombre que declara ahora que está débil, que está frío, que está decaído. Mansa que la manso que andaré basaya. Señor, declaro que entre en cambio, que entre en liberación, toda frialdad del diablo, toda frialdad del enemigo, toda falta de oración, toda falta de búsqueda, toda conexión espiritual que hace falta. Ahora mismo en el nombre de Jesús se neutraliza y entra bonanza por el poder de la palabra de Cristo. Entra finanza, entra bendiciones, entra crecimiento, entra expandecimiento, entra fructificación, entra multiplicación, entra liberación, entra vida, entra prosperidad. Ahora mismo avance del Espíritu Santo se manifiesta a favor de los oyentes. Declaro que nunca más tú serás igual. Declaro que esta transmisión va a cambiar tu vida. Vas a traer una vida diferente. Vas a traer ministerio, desarrollo. Vas a traer fructificación poderosa. No te hará falta
presencia de Dios, porque la presencia te conecta en esta tarde. Nequema, nemansa, leva, queva, sheba, babasheya. La presencia te llena ahora. La gloria se derrama donde tú estás. Vamos, sacúdete, sacude tus pies, sacude tus manos, sacude tu cabeza, sacude tu cuerpo, sacude tu ministerio, sacude, expándete en el nombre de Jesús. Dios mío, no acepte mentiras del enemigo. No acepte palabras negativas. No acepte que tú estás caído, que tú estás derribado, que tú estás derrotado. No acepte ninguna manifestación negativa, porque el Cristo que te llamó te respalda. El Cristo que te buscó está contigo. El Cristo que te sacó de donde tú estabas te posiciona. Sema, Dios mío, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos transición en tu vida. No será lo mismo. Yo declaro que tú vas a tener que testificar después de esta transmisión. Yo declaro que tú vas a salir de la sinagoga. Yo declaro que tú vas a salir del lugar de entenebrecimiento. Yo declaro que tú sales de esa choza donde el diablo te metió. Tú sales de ese problema. Tú sales de ese problema. Tú no fuiste llamado a vivir en problema. Tú puedes estar en proceso 1 y 2 veces, pero no siempre. Dios nos llama a la gente a siempre vivir esclavo del proceso. Solo es una temporada. Pero luego viene el refrigerio. Declaro refrigerio sobre ti. Declaro de refrigerio a tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén, aleluya. Oye, Sí, este lugar santo, gloria a Dios. De una presencia del Espíritu muy, muy especial. Wow. Y yo sé que ahí usted también lo está sintiendo. Gracias, Espíritu Se está Santo. sintiendo el Espíritu Santo. Está siendo libertado de espíritu. Gracias, de depresión, Señor. de ansiedad. En nombre de Jesús. Espíritu que te En han el atado nombre de durante Jesús. años, ahora mismo está siendo libre. Marra baba seca y amanda lema. ¡Qué gloria se está sintiendo acá! Nemende lebequía, raba baba sea. En el nombre poderoso de Jesús. Wow, Dios mío, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Dios, gloria a Dios. Compártalo con alguien más para Gracias, que también sea Jesús. libre Ama. por el poder del Espíritu Santo de Dios. Wow, Dios mío. Nombre de Jesús. No olvides suscribirse, compartir, darle like. Gracias, Y que la Señor. gloria continúe. Dios Gracias, les Espíritu bendiga Santo. y Dios les guarde. Amén. Wow. Gloria a Dios.